En Al Día Noticias, en emisora.5, establecemos comunicación con la concejal de Bogotá por el Partido Liberal, María Victoria Vargas. Concejal, bienvenida al Día Noticias en emisora.5. Buenos días, John Didier, y a usted y a todos los oyentes de Noticias al Día, emisora.5. Muy complacida de estar aquí en esta emisora. Bueno, usted en días pasados había denunciado la compra de unos teléfonos de 200.000 pesos en 3,5 millones por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá. ¿Ha encontrado usted nuevas irregularidades en las adquisiciones que viene haciendo esta entidad del distrito? Sí, John Didier, sí. Bueno, primero muchas gracias por darme la oportunidad de que los ciudadanos conozcan estas denuncias que hemos venido realizando sobre la presunta corrupción por parte de la Secretaría de Salud del distrito. Efectivamente, el 29 de agosto realicé un debate de control político sobre la situación financiera de las subredes y de Capital Salud y también de los contratos suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud. Encontré con relación al contrato suscrito en el mes de diciembre, el día 22 de diciembre del 2021, que se adquirieron unos elementos, en mi opinión, y estamos investigando todavía si hay sobreprecios en otros elementos objeto de ese contrato, que fue por valor de 22.000 millones, incluido el IVA, donde comprendía digamos, la adquisición de varios elementos y entre ellos encontré, por ejemplo, que los teléfonos IP los fueron adquiridos en el mes de diciembre por un costo de 3.128.999 sin IVA, un solo teléfono. Encontramos, por ejemplo, que los digiturnos fueron adquiridos por un valor de 102.822.000. Y encontramos también que las UPS 20 KVA, que son como máquinas cuando se va la luz, encontramos que fueron adquiridas a 57.924.000. Pero más adelante, después de haber hecho ese debate, encontré, porque sigo investigando, encontré, por ejemplo, que también con la Bolsa Mercantil se había firmado un contrato el mismo año, el 21 de octubre del 2021, es decir, con 2 meses de diferencia. Y miren lo que pasó, señores oyentes y John Didier. Resulta que los teléfonos en octubre del 2021 fueron adquiridos a 202.370. Usted recordará que en la sesión del debate de control político yo mostré la factura donde yo había mandado a comprar el teléfono fijo, porque hay que hacer claridad que son teléfonos fijos, porque si un celular pues puede costar obviamente más de 3, 4, 5 millones, pero eran teléfonos fijos de las mismas características y encontré, a mí me costó 198.000 con IVA. Y resulta que aquí también incluido el IVA, en el mes de octubre los adquirieron a 202.370. El digiturno, en el contrato que firma el señor secretario de Salud, aparece que lo adquirieron a 41.338.000 y las máquinas de energía para cuando se va la luz en 25.681.667. Si nosotros comparamos los precios, yo aquí los tengo, entonces vemos que en octubre el Digiturno costó 41 millones y pico y ya en diciembre costó 57 millones. Que perdón, no, el Digiturno no, perdón, le aclaro. Mire, que lo que fue la UPZ, la máquina de energía, en el mes de octubre costó 25 millones y en el mes de diciembre costó 57 millones y pico. Que los digiturnos en diciembre, en octubre costaron 41 millones y ya en diciembre costaron, óigase bien, 102.822.000. Y que los teléfonos IP que se adquirieron en el mes de octubre mediante el contrato de comisión y ya en diciembre en otro contrato sin IVA costaron 3.128.000. Entonces esto a mí me parece que es supremamente grave, lo que me ha llevado pues a elevar varios derechos de petición y a presentar otras proposiciones para tener ya un poco también ya más completa esa información. Entonces fue así como yo presenté una proposición después de haber hecho el debate, porque yo lo hice en agosto, la presenté en el mes del 3 de octubre de este año, donde le digo al señor secretario de Salud que por favor me remita todo el estudio de campo realizado durante el periodo correspondiente para celebrar el contrato de octubre y para hacer el contrato de diciembre. Entonces, él me dice
que me los envía, pero cuando yo me busco en el link, él no me ha enviado hasta el momento la información de nada de lo que me decía que anexo información tal. Por eso me llevó a que solicitarle a la Personería de Bogotá, pues que investigue por qué primero, frente a esta proposición, el secretario de Salud respondió extemporáneamente. Y segundo, que no respondió adecuadamente a todas las preguntas formuladas en la misma. Pero hay algo aquí muy grave, John Didier. Por ejemplo, cuando yo le digo anexar los estudios previos con todos sus anexos del proceso que se adelantó para la celebración del contrato de diciembre, mire lo que dice el señor secretario de Salud. Dice lo siguiente, de antemano es preciso indicar que en el mes de febrero del 2022, bueno, habla que la Contraloría había pedido este expediente, pero dice lo siguiente que es supremamente grave. Dice, se hace anuncio toda vez que mediante memorando tal, la doctora Luz Miriam Flores, subdirectora de contratación, comunicó al despacho de la Secretaría Distrital de Salud que con referencia al expediente que se entregó en el mes de febrero a la Contraloría, el actual expediente físico evidencia cambios en la documentación a partir del folio 237 y sus siguientes, razón por la cual se adjuntan las dos versiones del expediente. No me las manda, pero a él le está informando ya la subdirectora de contratación que hubo cambios en ese expediente de la contratación del mes de diciembre, del contrato del mes de diciembre, a partir del folio 237. Dice que de eso ya se envió, por supuesto, que ya se denunció ante la Fiscalía General de la Nación. De manera que hay algo presuntamente muy oscuro en estos contratos que se celebraron, contratos de comisión con comisionistas de la Bolsa Mercantil, y que realmente no nos dejan sino, pues uno diría dudas pero para mí hay muchas certezas aquí de esas irregularidades que se presentaron en la celebración de estos contratos con el Fondo Financiero Distrital de Salud. De manera que, ¿qué ha dicho el secretario de Salud? El secretario de Salud se limitó simplemente a sacar un comunicado en octubre 24 del 2022 y dice que se permite informar que ya la Secretaría tomó la decisión de no hacer ningún pago del contrato firmado en diciembre del 2021 con la Unión Temporal Infraestructura a través de la Bolsa Mercantil, a través de todas las acciones y a iniciar todas las acciones judiciales. De inmediato se dio la orden a todas las subredes de congelar la puesta en marcha de los equipos que han sido entregados a la fecha. Luego, ¿qué quiere decir esto? Que la Secretaría de Salud estuvo de acuerdo, no me pudo refutar ninguno de los argumentos ni de las denuncias que yo he hecho. Cuando él dice, paren este contrato, no pagará, se da por que van a terminar el contrato, entonces eso es muy grave. Quiere decir que lo que yo he dicho tiene fundamento para que lleve a la Secretaría de Salud a tomar esa decisión. Él dice que frente al contrato del mes de diciembre no se ha cancelado nada, pero eso no exonera de responsabilidad ni mucho menos. Pero sí es cierto, como lo dice el mismo secretario, afirma que ya se pagó al comisionista de bolsa, ya se pagó el 100%. Entonces, de todas formas, ahí ya hubo un pago por ese contrato que no ha debido, en mi opinión, celebrarse por esos sobrecostos que se presentan en la adquisición de esos equipos. De manera, aquí dice que cabe recordar que una vez fueron detectados los sobrecostos en los teléfonos, esto se puso en conocimiento de la Oficina de Asuntos Disciplinarios. Pero es que resulta que él los pone en conocimiento de la Oficina de Asuntos Disciplinarios y de la Fiscalía, pero al día siguiente de que María Victoria Vargas Silva hace las denuncias y hace el debate de control político a la Secretaría de Salud. Que aquí pues le resumo pues lo que ha pasado con estos dos contratos. También digamos la rotación que se viene dando con el personal de la salud en las subredes, por ejemplo. El actual gerente de Capital Salud venía de ser el gerente de una subred. Y entonces yo le planteé al señor secretario de Salud, pues que en mi opinión podría existir un presunto conflicto de intereses en razón a que Capital Salud es la que le paga también a las subredes. Entonces, después de haber estado en una subred, dice, ah, no, pues se le genera un conflicto. Yo conozco muy bien la situación de esa subred, entonces prefiere pagarle a esa subred más que a las otras. No lo estoy afirmando, pero quiero decir, se le genera un conflicto de interés lógico. Entonces, ¿qué pasó allí? Como por ejemplo, el señor secretario de Salud
criticaba a la señora gerente de la Cerré Centro Oriente, pues que allí había una presunta corrupción también, la personería la suspendió, solicitaron la suspensión, que porque ella, cuando estábamos en época de pandemia, pues le había ocultado presuntamente información al Consejo de la Ciudad sobre la celebración de una fiesta en plena pandemia en el Hospital Santa Clara. Entonces uno se pregunta por qué, y cuando hace cuestionamientos también al desempeño de esa funcionaria, por qué los funcionarios que hacían parte de esa subred, ahora la subdirectora de contratación pasa a ser subdirectora de control de riesgos, algo así, a Capital Salud, y 3 o 4 funcionarios que estaban allí pasan a otras subredes. Entonces, y se han presentado cambios también del personal en las subredes. Y como, por ejemplo, yo le decía al señor secretario de Salud, usted tiene, por ejemplo, una persona allí, la doctora Marta Yolanda Ruiz, que está siendo investigada por la Personería, por la Contraloría y por la Fiscalía General de la Nación, y ahí sí no pasa absolutamente nada. El mismo gerente de Capital Salud tiene un proceso en la Fiscalía General de la Nación por ocultamiento, por fraude a resolución judicial, y también han encontrado hallazgos. Entonces, esto está muy grave, esto es muy grave lo que está pasando con la salud en Bogotá, cada día se agrava más, de manera que yo por eso he solicitado ya la Personería y la Contraloría de Bogotá. Primero, pues se pronunció el Contralor en una forma pues muy diligente, inmediatamente ordenó una auditoría súper especial frente a esos contratos, y que en el término a más tardar de 60 días deben producir un resultado. La Personería de Bogotá también ya se pronunció y ordenó una indagación preliminar, y esperamos, como decía yo en el debate, que así como yo en 15, 20 días, con un equipo extraordinario de mi unidad de apoyo al que quiero hacerle un reconocimiento también a través de este importante medio, pues logramos, dirigidos por mí, logramos encontrar en 15, 20 días lo que no había visto antes el Consejo, lo que no vio la Secretaría de Salud, lo que no vio el Comité de Contratación, lo que no vio quienes hicieron los estudios previos, lo que no vieron en la Bolsa Mercantil. Nosotros logramos encontrarlo con un estudio muy juicioso, dedicado realmente a investigar estos contratos. Lo que no vio la Personería, si no se lo decimos hasta ahora, lo que no vio la Contraloría de Bogotá, pues nosotros sí lo vimos. Entonces esperamos que en esto, que así como nosotros, sin tener tampoco todo el personal especializado como lo tienen los organismos de control, logramos encontrar todas estas presuntas irregularidades, que lo más pronto posible se produzcan resultados por los organismos de control, así como pasó, por ejemplo, en Cali, que yo creo que la situación de Bogotá es más grave todavía, pues que ya asumió el control preferente, lo asumió la Procuraduría y la Contraloría en el caso de en Cali, y que llevó realmente al gerente en Cali a renunciar. Aquí el secretario se ha limitado a decir que él denunció, y solamente por ahí entiendo denunció a una persona. Pero ¿qué pasó en todas las personas, incluido el que intervinieron en la celebración y en la ejecución de estos contratos? Concejal, muy delicada esta denuncia que usted está haciendo sobre las contrataciones, las compras que debe hacer la Secretaría de Salud de Bogotá, porque llama poderosamente la atención, porque un insumo, porque un elemento que se requiere para el trabajo cuesta 25 millones en un mes y en el mismo año se vuelve a comprar por el doble del precio, al igual que de 50 millones pasa a 100 millones de pesos. Esa es una situación que llama poderosamente la atención. Lo que usted señaló también con los teléfonos que cuestan 200.000 pesos en el mercado, las mismas características, especificaciones, pero que la Secretaría de Salud los estaría comprando a 3,5 millones de pesos. Todas esas irregularidades sobre las que usted está trabajando, ¿cuánto suman? ¿Cuánto habría de detrimento? ¿Cuánto? Porque me imagino yo que como funciona a veces la administración pública, en algunos casos es que hay mucha gente de por medio y que la plata se puede estar quedando en el camino. Claro, es que sí, usted mismo lo afirma y ha entendido perfectamente mi denuncia. ¿Cómo en octubre tienen un precio y cómo en diciembre tienen otro? Por ejemplo, los digiturnos en Ujú. octubre tuvieron 41 millones y pasan a diciembre a 102 millones. Yo diría que eso ni siquiera es un sobreprecio, un sobrecosto. Yo diría es un presunto robo descarado.
pero afortunadamente yo sí vi lo que otros no vieron. Para Ujú. eso estoy aquí en el Consejo de la Ciudad. Ese es el control político, efectivamente, y que sea eficaz y efectivo, y que la ciudadanía sepa que aquí hay concejales de la ciudad que de verdad sí ponemos el ojo todo el tiempo y estamos vigilando independientemente de la administración que esté de turno. Entonces, pues esta administración, que ustedes recordarán, la autora Claudia López, pues su lucha contra la corrupción, pues yo sí estoy esperando que la alcaldesa Claudia López se pronuncie sobre estas irregularidades o presuntas, para decirlos, para que después no digan, es que usted ya firmó. Para mí, pues prácticamente lo que ha firmado es así, pero le corresponderá a los organismos competentes establecerla, pues que nos digan realmente qué está pasando. En mi opinión, presuntamente se están robando los recursos de la salud, presuntamente ¿Cuánto? se están robando los recursos de la salud. Hay intereses ocultos en este tipo de contrataciones. ¿Por qué no lo hicieron, por ejemplo, a través de licitación pública? Usted sí sabe cómo se lleva a cabo este proceso en la bolsa mercantil. Entonces, la Secretaría de Salud es la que hace los estudios, es la que dice los estudios técnicos, es la que hace los estudios de campo, es la que dice cuánto valen los teléfonos. Entonces, piden 3 cotizaciones y de esas 3 cotizaciones sacan el promedio. Entonces, el promedio, en este caso, pues les dio, usted saca el promedio, por ejemplo, de lo que costaron los digiturnos de las 3 firmas que cotizaron. Entonces, una cotiza por 95 millones, otra cotiza por 62 millones y otra por 110 millones. Entonces, el precio promedio de esas tres es 102 millones 822 mil. Los teléfonos, una la cotizan por 7 millones 600, un teléfono. Otro lo cotiza por 2.637.000 y otro lo cotiza por 3.620.000. Entonces, el precio promedio es ese. Entonces, pero algo también muy grave, muy grave. Imagínense que la firma SDT Ingeniería, que cotiza los digiturnos, los teléfonos, esa misma firma los cotiza en octubre en 202.000 pesos. ¿Y sabía cómo los cotiza en el mes de diciembre? En Mm. 7.600.000. ¿El mismo Entonces, al teléfono? sacar el mismo teléfono en 7.600.000. Y entonces se saca el promedio de las 3 firmas que cotizan y por eso da 3.128.000 sin IVA. Entonces, esto es supremamente grave. Esto es un entramado de corrupción que estamos viendo en la salud y no descansaré hasta que llegue al último ¿Y punto de saber. cuánto, concejal, cuánto suman todos esos contratos que usted está investigando? ¿Sabe cuánto suman? Mm. 22.000 millones que ya ordenó el señor, el de diciembre, que el secretario de Salud ya ordenó que va a terminar ese contrato, que no se pague ni un peso por ese contrato. ¿Hasta ahora se dio cuenta? Le pregunto, señor secretario de Salud. ¿Hasta ahora usted tuvo en el radar? Porque antes no lo tuvo. Yo le pregunté, no sabía de qué le hablaba, Ujú. ¿no? Entonces, y el otro, 2.100 millones, es decir, sin IVA, ese es sin IVA. Digamos, estamos hablando de un posible detrimento, de una posible corrupción en contratos que suman 22, casi 25.000 millones de pesos de recursos de la salud. Esto es muy grave. Bueno, concejal, ya quedarán entonces no solo la personería, la Contraloría, sino la Fiscalía, porque al parecer allí puede haber dolo, puede haber robo, como usted lo señala en su afirmación, porque una cosa cuesta en un mes, en octubre, un valor y después en el mismo año se vuelve a cotizar y cuesta más del doble, porque de 42 millones que usted decía pasar a 102, de 41 millones pasar a 102 es más del doble, es casi el triple. Claro, por supuesto, por Entonces, supuesto. ¿la fiscalía ya tiene esta información de la que usted nos está hablando? Bueno, quiero decirle sobre ese tema, pues que pues eso tiene reserva. Entonces, no, es decir, el secretario de Salud, a través de la oficina jurídica, al otro día pues que al día siguiente de haber hecho yo estas denuncias, él informa que puso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Ujú. Pero en mi caso, directamente estoy terminando, pues, de ultimar otros detalles para poner directamente yo la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Correcto. Estaremos pendientes de esos resultados, de esas denuncias, concejal. Ese es uno de los fuertes suyos que usted como concejal de Bogotá realiza y es el control político fundamental dentro de la labor que usted cumple en favor de la ciudad. Hay otro tema en este momento polémico para Bogotá y que tiene que ver con la región metropolitana. Susana Muhammad, que hasta hace poco fue compañera de pupitre ahí en el consejo de ustedes,
dice que no se apruebe la región metropolitana, que retiren el proyecto. Sin embargo, ustedes en las últimas horas arrancaron ese debate para que Bogotá ingrese a la región metropolitana, además que es uno de los objetivos que tiene la administración de Claudia López. ¿Qué es lo que está pasando con este proyecto? ¿Por qué el gobierno nacional quiere que no se debata, pero el gobierno distrital sí? Bueno, pues yo debo decir que efectivamente la actual ministra de Ambiente, la doctora Susana Mohamed, y Colombia Humana, de que los que están en este momento en el Consejo de la Ciudad, desde el comienzo se han opuesto a la creación de la región metropolitana con unos argumentos pues discutibles, por supuesto, y pues el gobierno nacional ahora ya a través del presidente Petro, pues la doctora Susana le ha solicitado a la alcaldía mayor que retire el proyecto de acuerdo por medio del cual el Consejo debe autorizar el ingreso de sí o no a la región, para que Bogotá ingrese a la región metropolitana, en razón a que se han presentado, entiendo, dos reformas al acto legislativo por medio del cual se creó la región metropolitana. Yo creo que sí es necesario hacerle algunos ajustes a través de ese acto legislativo. El debate efectivamente inició ya formalmente en el día de ayer, donde ya los ponentes pues rindieron sus respectivas ponencias. Son dos ponencias positivas, una negativa, y está en la discusión en la Comisión de Gobierno. ¿Por qué se inició hasta ahora? Pues porque usted debe saber que se presentaron algunos impedimentos, algunas recusaciones, y eso suspende automáticamente el trámite del proyecto hasta tanto las personas que consideren que tienen un conflicto de interés y lo hayan manifestado o a quienes hayan recusado tengan la oportunidad para dar respuesta a decir si están de acuerdo o no con la recusación o la plenaria del Consejo manifestar si está o no de acuerdo con el que exista un posible conflicto de interés. Entonces esto ha dilatado, digamos, pues la discusión de este proyecto. El Consejo debe tomar una decisión, o digamos, por lo menos la Comisión de Gobierno, yo no hago parte de esa comisión, pero debe tomar una decisión de aprobar o negar el proyecto a más tardar el 30 de octubre de este mes, porque ese proyecto fue presentado en sesiones extraordinarias. Mm. Entonces, el 31 ya no se podría tratar porque el 31 se clausuran las sesiones extraordinarias y yo creería que si no alcanza a salir en este periodo, pues a la alcaldesa le tocaría volverlo a presentar, pero veo un poco complejo si es así la discusión, en razón a que en el mes de noviembre pues ya debemos arrancar con la discusión del presupuesto para la vigencia fiscal del año 2023. Entonces, pues está en esa discusión, se han escuchado argumentos de parte y parte. Yo sí considero que en algunos aspectos digamos, de cómo fue aprobado, pues el acto legislativo sí se requiere una modificación, pero por supuesto que yo aspiro en la sesión plenaria fijar una posición sobre este proyecto de acuerdo. ¿Y a usted le gusta que Bogotá ingrese a la región Yo metropolitana? creo que es necesario que Bogotá, indiscutiblemente, esto se viene clamando, creo que desde la Constitución del 91, la necesidad de que se conforme una región metropolitana, que es distinto a lo que era antes lo de la creación del área metropolitana, que el área metropolitana pues había una importante participación o era un componente fundamental para estos efectos. Este no se requiere por la modificación del acto legislativo. De otra parte, yo creo que sí se requiere, por supuesto, eso es indiscutible, pues Bogotá y Cundinamarca tienen que estar coordinados en todo lo que es el tema de abastecimiento, el tema de movilidad, eso es fundamental. Ahora es ponernos de acuerdo cómo se va a hacer verdaderamente ese ingreso de Bogotá. Ya Ujú. en el caso de Cundinamarca, ya la Asamblea autorizó al gobernador, pero a mí me parece que es necesario poner bastantes limitaciones al ingreso de Bogotá a la región metropolitana para que, digamos, no se desconozcan competencias propias del Consejo de la Ciudad, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, cómo va a ser eso, cómo va a ser con Cundinamarca. Es decir, todavía hay bastantes inquietudes, pero yo sí creo, y yo creo que en eso estamos de acuerdo los 45 concejales, de que sí se requiere, por supuesto, la conformación de que Bogotá entre a ser parte de la región metropolitana, pero ahora vamos a mirar es en qué condiciones y cuáles son las limitaciones que puede establecer el Consejo de la Ciudad para el ingreso a esa región. Concejal, ¿qué es cierto hay que esta región metropolitana crearía nuevos impuestos?
Pues a ver, eso es parte de la discusión, si esa autonomía en lo que se refiere al establecimiento, tasas, impuestos y de contribuciones, que es del Consejo de la Ciudad, de acuerdo al Estatuto Orgánico de Bogotá, ¿a quién pasa ahora esa competencia? Entonces, yo Ujú. creo que no se pueden desconocer las competencias que tiene el Consejo de Bogotá. Me parece que no, la administración no ha sido lo suficientemente clara en este tema, pero quiero reiterarle, John Didier, mi posición la fijaré, sobre todo lo que usted me está preguntando, la fijaré en la sesión plenaria de la cual hago parte y donde voto. Bueno, estoy pendiente entonces de esa posición que usted fije en el marco de ese debate en relación a la región metropolitana y usted es partidario que en efecto Bogotá ingrese a la región metropolitana. Algunos lo consideran muy positivo, básico, fundamental para el desarrollo de Bogotá y toda esta región. Otro de los temas polémicos de las últimas horas, la inseguridad. Dice la alcaldesa que es que la policía hace su tarea, captura a los delincuentes, pero que la justicia los deja en libertad. Usted como abogada, ¿cómo ve este asunto? ¿Hasta dónde es responsabilidad realmente de la administración todos los hechos de inseguridad que se presentan cada día y que se registran en los medios de comunicación? Bueno, muy bien, John, como usted lo afirma, John Didier, este problema no es nuevo. Yo creo, yo ya que llevo varios años en la ciudad, no hay, en todos los periodos se discute y siempre se dice que la inseguridad va en aumento. La verdad que en este momento la inseguridad por la cual atraviesa la capital del país es supremamente grave. Estamos viendo hechos, por ejemplo, que antes no los veía uno aquí en la ciudad. A la gente la atracaban, se le robaban el celular, en fin, pero es que inclusive antes de robar ya matan. Eso es supremamente grave y el Consejo de la Ciudad se ha ocupado. Hay una comisión encargada pues de hacerle seguimiento a las políticas públicas y a cómo ha venido combatiendo la administración distrital los problemas de inseguridad que a diario aquejan a la capital de la República. Pero siempre se hacen los mismos debates, digamos que siempre a veces son las mismas respuestas. Pero por eso la bancada del Partido Liberal y otras bancadas llevamos a cabo un debate de control político citando al señor secretario de Seguridad, al señor secretario de Gobierno, sobre los problemas de la inseguridad en la ciudad. Y yo personalmente llego a la siguiente conclusión. Ujú. Me parece que aquí uno no le puede indilgar toda la responsabilidad a la administración distrital, en eso soy objetiva. Yo creo que cada una, por ejemplo, lo que es la Secretaría de Seguridad, lo que es realmente la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Bogotá, cada uno de ellos tiene unas competencias, ¿no es cierto? Y ya se volvió, digamos, frecuente que siempre se afirme por parte de las administraciones que la administración o la policía captura a los delincuentes, los pone a disposición de la fiscalía y a la media hora están sueltos. Entonces, que eso pues aumenta la percepción de inseguridad, lo cual es cierto. Entonces, si eso está pasando, uno tiene que llamar a las personas, en este caso, a la Fiscalía General de la Nación, a los fiscales, a que nos cuenten realmente por qué se está dando esa situación. Por ello, en el foro, en el debate del cual fue citante el Partido Liberal Colombiano, dentro de las conclusiones del foro, yo ya propuse y ya fue aprobada esa proposición donde, digamos, invito a que con la Cámara de Comercio, con los concejales de la ciudad, con penalistas, con personas expertas en estos temas, con el ministro de Justicia, con la Fiscalía, con la policía y con el secretario de Gobierno y la alcaldesa mayor, analicemos entre todos cuáles son las competencias de cada una de estas autoridades. Y de acuerdo a sus competencias, mirar cómo vamos realmente al Consejo Superior de la Judicatura, también lo hemos invitado, para mirar realmente cómo se puede articular y en dónde está, dónde se rompe. Sí, la policía lo captura. ¿Y por qué llegan allá? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué quedan sueltos? Entonces, eso tiene que decirlo la Fiscalía General de la Nación y decir cuáles son los problemas que se generan. Si es en la captura, que no existe, que no fue en flagrancia, bueno, tantos temas, o si es que el actual sistema que nos rige, el actual sistema penal acusatorio, requiere verdaderamente una reforma. ¿Qué tan eficaz ha sido la ley que fue modificada en el gobierno del presidente Duque sobre la seguridad y los delitos de hurto, todo esto, no me acuerdo exactamente cómo es que se llama la ley, pues qué tan eficaz o eficiente ha sido realmente para combatir la inseguridad? Entonces,
yo creo que en ese foro pues va a ser muy importante escuchar a los diferentes actores, escuchar sus preocupaciones y mirar qué se hace, qué es lo que está pasando, dónde estamos fallando, porque esa gente sigue, por supuesto, si la sueltan, pues sigue delinquiendo en las calles, ¿no? Hay que mirar todo el tema, por ejemplo, de la justicia restaurativa, de la que hablaba el ministro de Justicia. Entonces, entre todos mirar verdaderamente qué es lo que está pasando, por qué está aumentando la inseguridad en la ciudad. Aquí es innegable que la modalidad, digamos, delincuencial ha cambiado. Yo quiero decirle que esto no lo habíamos visto, de cómo están matando a la gente por robarle la bicicleta, por robarle el celular. Esa modalidad no veíamos que robaban, pero pues no se ve con la frecuencia que se hace ahora que matan a la gente. Entonces, eso nos ha generado a todo el Consejo, a todas las bancadas, la preocupación y hemos presentado por eso esas proposiciones. Y en el caso, la conclusión de nosotros como Partido Liberal, hemos propuesto que se haga un foro. Yo ya presenté esa proposición, ya fue aprobada. Esperamos que antes de que termine el año podamos contar con la participación de todas los especialistas y con todas las autoridades que tienen que ver con el tema de la inseguridad en la ciudad, Sí, o que son las que tienen que asumir, digamos, la captura o la prevención, cuáles son las competencias asignadas a cada uno de ellos. concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, usted ha sido muy amable con Al Día Noticias. Un punto final en esta entrevista que usted concede, la primera que le concede Al Día Noticias, porque siempre estuvimos muy cercanos en lo que fue mi labor en Colmundo Radio. Ahora estoy con Al Día Noticias en emisora punto 5 y también con el CIAT en las mañanas, pero esta vez estamos para punto 5. Concejal, el tema de la administración de Claudia López, de 1 a 10, ¿con cuánto le califica por lo que ha sido hasta el momento la gestión de Claudia López? Y también en esa misma pregunta, de 1 a 10, ¿cómo le ha parecido hasta el momento los primeros días de gobierno de Gustavo Petro? Sobre ese tema, yo creo que independientemente de lo que yo piense, cómo ha sido la administración de la alcaldesa Claudia López, pues por supuesto tiene pues muchas cosas favorables, otras desfavorables, pero yo pienso que lo más importante es qué piensa la ciudadanía, que son que los ciudadanos opinen qué Ujú, piensan de cómo ha sido esta administración, que ya está prácticamente, digamos, casi al final, le resta ujú, prácticamente 13 meses, pues el ujú. año entrante y lo que queda y lo que resta de este. Y con lo relación al gobierno del presidente Petro, Bueno, pero pues usted me como parece, experta en los temas de Bogotá tiene una opinión y es muy válida, por supuesto. Claro que es política, por supuesto, pero usted es una concejal juiciosa por Bogotá y eso hay que reconocérselo. Lo estamos viendo en estas denuncias que usted está haciendo. pues usted lo está afirmando muy bien, John Diri. Yo siempre me he caracterizado por ser muy seria en mis debates de control político, independientemente de la administración que esté de turno. Yo, Mm, por ejemplo, he apoyado muchos proyectos de esta administración, pero también he negado otros proyectos. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con el proyecto de acuerdo por medio del cual se asignaban recursos a través de un cupo de endeudamiento para efectos de lograr la reactivación económica y que darle recursos, por ejemplo, también a Transmilenio, que darle recursos a la personería y a la Contraloría. Entonces, en ese momento yo me opuse también con argumentos y dije, bueno, explíqueme cuáles son las razones por las cuales ustedes consideran que contribuye a la reactivación económica mm, darle recursos a la personería o a la Contraloría. O explíquenme ustedes por qué gran parte de estos recursos para la reactivación económica se van para financiar a los mm, operadores de Transmilenio. Entonces yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo con ese proyecto de acuerdo. ujú. Pero, por ejemplo, apoyé un proyecto de adición presupuestal entre los que iba recientemente, ahorita, en el mes pasado, entre los que iba, por ejemplo, como si se beneficiaba de esos recursos por más creo que de 60.000 millones, el Capital Salud. Y dije, miren, los otorgo porque sé que se requieren, pero tengo prevención
frente a la forma como se están ejecutando los recursos de Capital Salud y de la Secretaría de Salud, donde haré un debate de control político. Entonces, por ejemplo, yo apoyé esa adición para las entidades que fueron beneficiarias, consideraba que lo necesitaban, y además porque no siempre los recursos de un presupuesto pues son suficientes para dar respuesta a todas las necesidades que tienen las diferentes entidades del distrito. Por ejemplo, Concejal, eso yo lo apoyé, por ejemplo, los recursos para la segunda línea del metro y correcto. reconocí el avance en esa materia. ¿Por qué lo reconozco? Porque mientras aquí duramos 60 años para conseguir la financiación, para hacer los estudios, van y vienen para la primera línea del metro, lo reconocí públicamente que en esta administración de la alcaldesa Claudia López se logró avanzar en este periodo lo que nos demoramos en 60 años para... Correcto. Entonces reconozco aciertos y desaciertos como soy yo Y en eso, objetiva. y en En ese cuanto juego, concejal, de los más y los menos, si usted es la profesora del curso, el estudiante de alcaldía de Bogotá, Claudia López, ¿con cuánto le califica de 1 a 10? Se me fue la comunicación con María Victoria Vargas. Justamente había ahí como una dificultad en la señal. Ya sí, volvió. pero ya está, Ya está otra vez. Sí, hay aquí un estoy, poquito de perdón. interrupción, pero ya volvemos. Pues Una calificación sencillamente, de uno a yo 10. ese tema siempre me han preguntado a mí en las distintas administraciones, yo digo que pregúntele a los realmente según las pensando. Entonces, lo que yo diga o deje de decir, pues eso ahí lo Bueno, importante es lo que piensen los ciudadanos, pero yo ciudad. pienso que ya le he dicho los aciertos que Sí, reconozco en esta administración y los desaciertos. En lo que se refiere a la administración del presidente Petro, que lleva escasamente 2 meses, agosto, sí, va a cumplir 2 meses. Sí, va a cumplir 2 meses el presidente Petro. exacto, va a cumplir ya, pues yo creo que pues se ha dado cuenta también el presidente Petro de que no todo lo que se propone se puede lograr, Ujú, porque obviamente pues nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en un tema que fue prácticamente bandera de su campaña, lo que significaba gravar las pensiones de determinadas cuantías, ujú, pues finalmente no fue aprobado por el Congreso de la República y a mí me parece pues que ahí lo que hubo fue una concertación. Eso mm, me parece que es realmente importante. mm. Me gusta la labor que viene cumpliendo la actual ministra de Ambiente, la doctora Susana Mohamed, pero fíjese que también que ya parece que se va presentando pues algún cambio en lo que tiene que ver con la explotación y de De minera, que eso petróleo, como sí. de petróleo, perdón, Mm, que está como cambiando, que antes era como una prohibición tajante. total, corto, correcto. Em, Me parece que ha acertado en la designación de algunos ministros. A Ujú, mí, por ejemplo, me gusta el ministro de Defensa, a mí me gusta la ministra de Ambiente, mm, a mí me gusta la ministra de Agricultura. mm. Eh, Hay otros nombramientos, pues que bueno, esperemos a ver cómo les va a ir en ese Bueno, desempeño, pero pienso que todavía es un poquito prematuro para hacer una evaluación, aunque algo que me parece importante, independientemente de que uno esté o no de acuerdo, ujú. es que este gobierno va pero súper rápido. ¿Cuántos proyectos ha presentado? El de la paz total, el de la reforma tributaria, mejor dicho, Estaría- se ve Y un viene la Congreso reforma a dinámico, la salud. la reforma a Concejal, la salud, que se también nos es muy agotó el importante. tiempo. Ha sido usted muy amable con el día de noticias. Que pase muy buen día. Siempre a la orden. A usted, muy amable, yo